Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que en diferentes partes del continente se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes sociales. Estamos felices. Nuestros corazones saltan y brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el nombre del Eterno por los siglos de los siglos sin fin. Qué hermoso privilegio. Qué alegría poder tocar la trompeta, como dice el profeta Oseas. Eso es lo que necesitamos hacer en esta época de la historia. Hoy quiero presentarles a los tres patitos. Hemos llegado a los tres patitos, o sea, el tema número 222. Hoy tenemos un tema riquísimo, pero súper nutritivo. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Creador. Hoy vamos a tratar un tema pero súper hermoso. Y les animo para que tomen apuntes, para que puedan apuntar todos los detalles de este tema para luego compartir con otros. Porque hermanos, si vamos a esperar que los perros mudos presenten estos temas, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Y por esa razón necesitamos proclamar nosotros, no esperar que ellos lo hagan porque eso es completamente imposible. Por lo tanto, anímense, mis amados, a proclamar estas gloriosas verdades del reino. Pero es demasiado hermoso lo que vamos a analizar en esta hora. Pero antes de eso, vamos a orar. Pero antes de orar también quiero extenderle un saludo pero muy especial a unas hermanas que viven en Londres. Nuestras prédicas ya están llegando a Londres. Estamos felices porque hay unas hermanas allá que tienen un apetito feroz por las cosas del Señor. Tienen un apetito enorme por el pan de vida, principalmente la hermana Carmen. Un saludo pero muy especial a esa hermana que tiene un apetito excelente por la palabra maravillosa de nuestro Dios. Ella vive en Londres, en Inglaterra. También les enviamos un saludo muy especial a las 12 últimas personas que se suscribieron a nuestro canal. En esta última semana hay 12 personas más que se suscribieron a nuestro canal. A ellos también le damos la más
pero la más rica de todas las bienvenidas. Y les animamos para que puedan entrar en nuestro canal y buscar los temas que hemos presentado en el 2016, 2017 y 2018. Hemos presentado diversos temas y allí ustedes lo tienen a su disposición. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Y lo vamos a hacer cayendo de rodillas para pedir la dirección del Dios Espíritu Santo, el único representante legal y legítimo de nuestro Creador en esta tierra. Alabado sea el magnífico y maravilloso nombre de Jesús. Vamos entonces a caer de rodillas para pedir la dirección del Dios del cielo. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que tenemos para seguir adelante en tus caminos, para perseverar en tus sendas. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda pus, de toda impureza espiritual, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más y más transitando por tus caminos, por tus veredas. Oh Señor, bendice la programación de esta noche. Bendice a todos los hermanos esparcidos por diferentes lugares, de tal manera que el Espíritu Santo pueda grabar estos temas en nuestras mentes y podamos también capacitarnos a través del estudio de tu palabra para poder compartir con otros lo que realmente el mundo necesita. Oh Padre Celestial, quédate a nuestro lado, acompañándonos, fortaleciéndonos y tonificándonos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para una programación más. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios, porque los vasos de barro somos nosotros. Oh, mis amados, qué privilegio poder predicar las gloriosas verdades del reino. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Es fundamental tener en cuenta ese principio. Muy bien, ¿qué es lo que aparece aquí como título en forma de pregunta? Dice así: ¿qué es en realidad el Evangelio? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de
clarificar en esta ocasión. Hermanos, yo sé que ustedes no me van a creer, pero les voy a decir una verdad asombrosa, una verdad enorme. El 99,9%, noten, el 99,9% de la población cristiana entiende mal este tema. Noten, les voy a repetir esto porque es increíble. El 99,9% de la población cristiana, y cuando digo cristiana me estoy refiriendo a todos los que profesan el cristianismo, independientemente del letrero que tenga su templo. Pero noten lo que estoy diciendo. El 99% de la población cristiana entiende mal lo que es el Evangelio. O, mejor dicho, la definición de la palabra Evangelio. Y les voy a explicar por qué. Escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Saben una cosa, hermanos? Es alarmante la cantidad de personas que caen en este error. Les voy a decir cuál es el error. ¿Saben? Es increíble, pero es la verdad. La mayoría cree que se tiene que entender la Biblia a la luz del diccionario. Yo no sé quién inventó semejante barbaridad, pero es así. ¿Saben por qué? Porque la mayoría busca en el diccionario la palabra evangelio, o sea, esta palabra. Y el diccionario le dice que evangelio es buenas nuevas. Ahora, yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿por quién es que el cristiano se tiene que guiar? ¿Por lo que dice la palabra de Dios, o sea, la Biblia, o por lo que dice el diccionario? ¿Saben una cosa, hermanos? Está completamente fuera de lugar el diccionario. Y les voy a decir por qué. Porque el diccionario define esta palabra como buenas nuevas, buenas nuevas, buenas noticias, buenas noticias o buenas nuevas, que es lo mismo. Pero escúchame bien lo que les voy a decir. Esta definición no es la que da la Biblia. Así de sencillo. Esta definición no es la que da la Biblia. Y ustedes dicen, ¿y cómo? Vamos a ver. Yo les voy a demostrar, mis amados. Yo les voy a demostrar, pero a la luz de la Biblia, les voy a demostrar cuáles son las definiciones que da la misma Biblia de lo que es el Evangelio. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuáles son los versículos mal usados que muchos utilizan para definir el Evangelio. Vamos a poner acá en la pizarra dos versículos, pero que están mal usados. Uno de ellos es Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y el otro es Isaías. Isaías capítulo 52,
versículo 7. Muy bien, acá vamos a detenernos un ratito. Romanos 1:16, Isaías 52:7. Es increíble, mi estimado, pero les voy a decir la verdad. La mayoría usan erróneamente estos dos pasajes para definir qué es el Evangelio. Y está mal, está completamente fuera de foco. Y les voy a demostrar. Vamos a buscar dicho pasaje. Vamos a buscar en nuestras Biblias primero Romanos 1 y después vamos a irnos a Isaías 52. Vamos a comenzar entonces con Romanos 1. Noten lo que dice Romanos 1:16 y lo vamos a leer con cuidado de tal manera que podamos captar lo que estamos leyendo. Noten lo que dice, solamente el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es lo siguiente. Acá en Romanos 1:16 no tenemos definición. Acá en Romanos 1:16 tenemos el fruto o el efecto del Evangelio. Y no hace falta ser muy inteligente para entender que una cosa es el fruto y otra cosa es el árbol. Son dos cosas distintas. Entonces, en Romanos 1:16, lo que tenemos es el fruto. Acá lo que tenemos es el fruto o el resultado del evangelio. En el versículo 16, lo que se nos habla es de el resultado, el fruto, pero no da definición. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que está enfatizando ahí es el resultado o el fruto del evangelio, pero fruto no es definición. Ahora, eso por un lado. Ahora, analicemos un poco el versículo 7 de Romanos, de Isaías 52. Vamos a buscar ese pasaje porque, hermano, hace poco, les digo la verdad, hace poco yo estaba escuchando la prédica de el pastor el pastor Lopera, el pastor John Lopera. Y me quedé muy, pero muy triste cuando él usó Isaías 52, 7 para definir lo que es el Evangelio. Me quedé realmente, pero muy, muy apenado cuando le escuché decir que estaba usando el versículo 7 para dar la definición del evangelio. Noten, vamos a leer con cuidado el versículo 7 porque tenemos que tener mucho ojo con esto. Noten lo que dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Noten, del que anuncia la paz, del que trae, ojo con esa palabra trae es clave. Noten, 2 veces se repite esa palabra en el versículo 7. Noten, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas.
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Oh, mis amados, noten un poco lo que vamos a ver acá. Isaías 52:7 tampoco define lo que es el evangelio. ¿Saben por qué? Porque Isaías 52:7 está hablando de la sandalia o del zapato del cristiano. O sea que Isaías 52:7 tenemos que entrelazar con Efesios 6. Efesios 6, ya les digo la referencia exacta. Efesios capítulo 6. Noten lo que aparece acá. Efesios capítulo 6. Efesios, vamos a buscar, acá está, Efesios 6:15. Noten, Efesios 6, verso 15. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo acá, en el versículo 15, habla del cristiano que se coloca el calzado del evangelio. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Calzado no es definición. Zapato o sandalia no es definición. Acá no encontramos tampoco, así como aquí, definición del evangelio. O sea que este pasaje de Isaías 52:7 está hablando lo mismo que el versículo 15 de Efesios capítulo 6. Ahí se está refiriendo al calzado o a llevar el evangelio a otras personas. No tiene nada que ver con definición. Ahora, otro detalle importantísimo. Ahora sí vamos a la definición. Vamos a la primera definición de lo que es el evangelio. Anoten este versículo porque es fundamental, mi estimado. Primera de Corintios 15. Noten. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3. Hermosura de hermosura, belleza de belleza, lo que viene a continuación. Anoten este pasaje, hermano, pero en sus mentes, porque acá vamos a encontrar la primera, ojo con eso, la primera definición de lo que es evangelio. Noten lo que dice el versículo 1 el 2 y el 3. Además, os declaro, hermano, noten que viene ahora el evangelio que os he predicado. ¿De qué está hablando el versículo 1? Está hablando del evangelio, pero ahora va a definir, y eso es maravilloso. Noten lo que dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y ahora bien, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y ahora viene, el versículo 3 es clave. El versículo 3 es una clave gigantesca, porque en el versículo 3 encontramos una de las varias definiciones de lo que es evangelio. Noten lo que dice el versículo 3. Porque primeramente, ojo con esa palabra primeramente es clave. Noten, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Y ahora bien, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Noten, hermanos, lo que dice. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios como evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, mi estimado, escúchame bien lo que te voy a decir. El evangelio no es algo. El evangelio es alguien. Ojo con eso. Subrayen a muerte este detalle porque es crucial. El evangelio no es algo. El evangelio es alguien. Mucho, pero mucho ojo con eso. Ahora, les voy a leer una cita de la señora White que se encuentra en Maranata, página 97. Noten, esta cita que yo les voy a leer ahora arroja luz sobre el versículo 3. Maranata, página 97, arroja una luz preciosa sobre el versículo 3. Noten lo que dice. Maranata, página 97. Suspendido de la cruz, Cristo era el evangelio. ¿Cómo? ¿Qué dice? Suspendido de la cruz, Cristo era el evangelio. Noten, hermanos, lo que dice. ¡Qué definición más espectacular! ¿Qué es entonces el evangelio? El evangelio es Cristo suspendido en una cruz. Lo mismo que dice el versículo 3 está diciendo acá Maranata, página 97. Entonces, ya tenemos la primera definición de evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo suspendido entre el cielo y la tierra. Cristo suspendido en una cruz de madera. Ese es el evangelio. Mucho ojo, mi estimado, con el verso 3, porque el verso 3, acompañado de la página 97 de Maranata, nos dice con una claridad meridiana qué es el evangelio. Por lo tanto, mucho, pero mucho cuidado con las definiciones que damos, porque nos estamos equivocando de punta a punta. Es realmente alarmante, mi estimado. No puede ser que haya tanta confusión con algo tan sencillo como es la palabra evangelio. Ahora, otra pregunta importantísima que vamos a formularnos es la siguiente. ¿Cuáles son las dos columnas que sostienen el verdadero evangelio? ¡Qué pregunta fundamental!
Noten cuáles son las dos columnas que sostienen el Evangelio. Eso es fundamental. Quiere decir entonces, mi estimado, que el Evangelio es sostenido por dos columnas. Por dos columnas es sostenido el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son esas dos columnas? Noten, mensaje selecto, tomo 2, página 242. Súper, pero súper clave. Esto no se nos tiene que escapar ni por desgracia. Noten lo que dice. La verdad y la justicia, ojo con eso, ¿qué dice? La verdad y la justicia, ahí están las dos columnas. Noten, dos columnas sostiene el Evangelio. Una de ellas es la verdad. Acá está. Y la otra es la justicia. Esas son las dos columnas que sostienen el Evangelio. Quiere decir entonces que enseñar el Evangelio aislado o separado de estas dos columnas es completamente, pero completamente fuera de foco. No podemos aislar estas dos columnas de esto. Sería completamente absurdo y a la vez imposible. Noten cómo sigue diciendo la cita. La verdad y la justicia constituyen los principios más importantes del Evangelio. Y noten ahora, y los únicos que Cristo reconocerá en cualquier instrumento humano. Quiere decir entonces que predicar el Evangelio aislado, olvidándome de estas dos columnas, está completamente fuera de lugar. Eso es lo que Satanás ha logrado. ¿Saben por qué? Porque para colmo de que enseñan mal, porque al decir el Evangelio es buena nueva nomás, no están dando una definición bíblica, por un lado, y por otro lado, separan o lo aíslan de estas dos columnas. Y al hacer eso, el que sale ganando es el archienemigo de Dios y del hombre, o sea, Satanás. Qué tremendo, mi estimado, lo que estamos diciendo. Es realmente asombroso. Ahora, ¿cuál fue la primera vez que se predicó el Evangelio? Qué linda pregunta. Esta es otra pregunta importantísima. ¿Cuál es la primera vez que se predicó el Evangelio? Noten, Apocalipsis 14:6. Vamos a buscar. Vamos a buscar ese pasaje porque es hermosísimo. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Noten lo que dice. Apocalipsis 14:6. Clave este pasaje. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, y ahora viene, que tenía ¿qué cosa? ¿Qué dice que tenía este ángel? El Evangelio eterno
¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, surge la pregunta, mi estimado. ¿Por qué en el versículo 6 dice evangelio eterno? Esa es la pregunta obligada que salta a la vista. Ahora, les voy a explicar por qué. Porque la primera vez que se predicó el evangelio fue en Génesis capítulo 3. Y vamos hasta allá. Vamos a buscar ese pasaje. Noten, la primera vez que se predica el evangelio fue en Génesis capítulo 3. Acá está. Ojo con este pasaje porque es clave. Génesis 3:15. Noten. Génesis 3:15. La primera vez que se predica el evangelio es en Génesis 3:15. Y aquí nos vamos a encontrar con la segunda definición de lo que es evangelio. Noten lo que dice el versículo 15, mis amados. Supremamente clave este pasaje. Dice así: y pondré enemistad. Ojo, noten qué dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh, mis amados, acá tenemos mucho, pero mucha tela que cortar en el versículo 15. Pero, resumiendo, noten, un resumen de lo que aparece en Génesis 3:15. ¿Saben cuál es? Odio, noten, odio por el pecado. Acá está. Aquí está, mis amados, la segunda. Noten que esta es la primera. Esta es la segunda. La segunda definición de lo que es el evangelio encontramos en Génesis 3:15. ¿Y cuál es esa definición? Odio. Porque enemistad es sinónimo de odio. Odio por el pecado. Eso nunca se predica desde los púlpitos. ¿Cuándo ustedes escucharon alguna vez decir que evangelio equivale o es sinónimo a odio por el pecado? Ahí está el pequeño gran detalle. Mucho, pero mucho ojo con eso. Ahora, les voy a leer una cita que aparece en Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, y que arroja luz sobre Génesis 3:15 y también sobre el versículo 6 de Apocalipsis 14 que ya leímos hace unos momentos. Noten lo que dice esta cita: el mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el evangelio eterno. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: enemistad pondré, y ahí cita Génesis 3:15. Noten, hermanos, qué hermosura. Quiere decir entonces que la definición de evangelio no solamente encontramos acá, no solamente encontramos en el versículo 3
de Primera de Corintios 15, sino también encontramos acá. Acá también encontramos la definición de evangelio. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. No sirve de nada. Escúchame bien porque esto es tremendo. No sirve de nada decir que el evangelio son buenas nuevas, si no decimos también que el evangelio es odio por el pecado. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Es demasiado clave lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle más. Noten, ¿cuál es una de las herejías que Satanás sembró en la mente de millones y que tiene mucho que ver con este tema? Noten, cada día con Dios, página 26. Escuchen bien esta declaración porque es tremenda. Saben, hermanos, Satanás se ha salido con la suya en el sentido de que el enemigo ha hecho ha divorciado el evangelio de la ley. En eso Satanás ha ganado, pero tremendas victorias. ¿Por qué? Porque le ha metido en la cabeza a millones que el evangelio no tiene nada que ver con la ley. O sea que ha hecho un divorcio entre las dos cosas. Y ahora viene, hermano, un bombazo. Noten lo que dice. Cada día con Dios, página 26. Noten. La única esperanza de los redimidos consiste en cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? La única esperanza de los redimidos es o está en cumplir los mandamientos de Dios. Y ahora viene la bomba. Ahora sí que viene un misil, pero no para Hiroshima, sino para ustedes y para mí. Noten lo que dice. Noten que cuando dice se está refiriendo a los mandamientos de Dios. Este es el evangelio que ha resonado a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice claramente que la observancia o la obediencia a la ley también incluye el obedecer la ley o los mandamientos de Dios. Lo dice clarito, mi estimado. Ahora, se salió con la suya Satanás con las personas que suben al púlpito moderno. Lamentablemente sí. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 519. Bombazo de bombazo lo que se viene a continuación. Noten, la tendencia del púlpito moderno. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? De lo que se hace en el púlpito está hablando. ¿Y qué es lo que se hace en el púlpito? Se proclama o se predica la palabra de Dios. Pero noten lo que Satanás ha logrado. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación, ojo con el detalle que viene ahora, en hacer separación entre la justicia y la misericordia. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la trampa satánica? Noten, ¿cuál es la tendencia del púlpito moderno? Hacer separación entre la misericordia
y la justicia. O sea, lograr que haya un divorcio entre ambas partes. Sigue diciendo, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento. ¿Cuál es la tendencia del púlpito moderno? La tendencia del púlpito moderno es, aparte de hacer una separación entre la misericordia y la justicia, aparte de eso, otra tendencia es el sentimentalismo, hacerle llorar a la gente. Eso es un ataque terrorista en contra de Romanos capítulo 12. Porque el Romanos 12 dice que nuestro culto tiene que ser racional. No dice que tiene que ser sentimentalismo y derramar lágrimas. Y el predicador hace un llamado y la gente pasa al frente llorando, chorreando de lágrimas. Eso es sentimentalismo. Eso no es lo que realmente el Espíritu Santo anhela que se haga en los púlpitos. Sin embargo, como Satanás se ha salido con la suya, acá dice que él quiere que se rebaje la misericordia al nivel de un sentimiento. En lugar, noten cómo sigue diciendo, en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Mateo capítulo 19. ¿Saben por qué? Porque en Mateo capítulo 19 aparece un pasaje muy, pero muy interesante, que la mayoría de las personas lo aplican al matrimonio. Pero no solamente se aplica al matrimonio, se aplica también al púlpito. Noten lo que dice el versículo 6, Mateo 19:6. Dice, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Y ahora viene, noten, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Noten, hermano, así como el matrimonio no se puede disolver, así tampoco se puede hacer una separación entre la misericordia y la justicia. ¿Por qué? Porque el nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. Ahora, ¿por qué el Evangelio es glorioso? Qué linda pregunta. La respuesta la encontramos en Comentario Bíblico, tomo 7a. Dice así, el Evangelio es glorioso porque está constituido por la justicia de Cristo. ¡Qué linda declaración! Ahora, ¿qué más es el Evangelio? Noten que ya dimos 3 definiciones, pero vamos a ahondar un poco más. Noten, manuscritos inéditos, tomo 1. Página 215 va a ampliarnos más el panorama. Dice, la obra médica misionera y el Evangelio son una sola cosa. ¿Cómo? ¿Qué dice?
Noten, hermanos, la obra médico-misionera y el evangelio son una y la misma cosa. Noten, hermanos, quiere decir que cuando nosotros como iglesia enfatizamos la obra médico-misionera, y vamos a aclarar un poco esto porque hay algunos que tal vez no tengan un concepto claro. Cuando decimos obra médico-misionera, estamos hablando de sanar las enfermedades, pero por medios naturales, no a través de la medicina convencional. Eso es verdadera obra misionera. Pero lo interesante es que acá dice que la obra médico-misionera y el evangelio son una y la misma cosa. Eso vale la pena recalcar también. Qué hermosa declaración. Ahora, ¿qué ilustración del evangelio tenemos en Mateo 22:2? Vamos hasta allá. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 2. Noten lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora, qué linda ilustración tenemos acá. Noten, alza tus ojos, página 302. Nos va a ampliar un poco lo que encontramos en el versículo 2 de Mateo 22. Dice así: se representa en la parábola como una gran cena donde se provee una fiesta para cada alma. Y ahora viene, todos los relacionados con esta cena pueden disfrutar del festín. Ahora, ¿qué representa el festín? Noten, todos los relacionados con esta cena pueden disfrutar del festín, que es el evangelio. Qué hermoso, mis amados. Quiere decir entonces que lo que tenemos en la parábola de Mateo 22 como la gran fiesta de este rey, del rey que aparece acá en el versículo 2, esa fiesta no es otra cosa que una ilustración de lo que es el evangelio. Ahora, ¿qué más implica el evangelio? Ministerio médico, página 246. Noten lo que dice. Debe realizarse una gran labor por colocar delante de los hombres las verdades salvadoras del evangelio. ¡Qué hermosura! ¿Qué dice acá? Acá dice que debe realizarse mucho, pero mucho esfuerzo en colocar en las manos de los hombres las verdades salvadoras del evangelio. Quiere decir entonces, mi estimado, que cada verdad de la palabra de Dios también constituye el evangelio. Muy importante es eso. Ahora, ¿sabían ustedes que fue profetizado que no todos serán alcanzados por el mismo evangelio? Ese es otro detalle bastante interesante. No todos van a ser alcanzados
por el mismo evangelio. Y eso lo encontramos en Evangelismo, página 390. Noten esta declaración porque es fantástica. Algunos serán atraídos por una fase del evangelio y otros por una fase distinta. Noten, hermanos, qué tremenda verdad. Quiere decir entonces que algunos van a ser alcanzados por una fase del evangelio, pero otros van a ser alcanzados por otra fase del evangelio. O sea que no todos van a ser alcanzados por la misma verdad. Eso también es importante. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es como un abanico de verdades gloriosas. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? Qué linda pregunta. Noten lo que dice. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 374, nos va a decir cuál es el evangelio que debemos predicar. Noten lo que dice. Un escrito está, es el evangelio que debemos predicar. Qué hermoso, mis amados. Mucho, pero mucho ojo con este detalle. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? El evangelio que debemos predicar es un escrito está. O sea, aquellos que se suben al púlpito y empiezan a contar anécdotas, empiezan a hablar de experiencias personales, no están predicando el evangelio, porque el evangelio no es eso. El evangelio no es experiencias personales. El evangelio es un escrito está. Eso es el evangelio. Quiere decir entonces que cuando una persona sube al púlpito y empieza a hablar una hora o más de una hora de experiencias personales, ilustraciones, anécdotas o puede ser también opiniones personales, no está predicando el evangelio. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo lo dejó clarito. El apóstol Pablo, cuando se dirige a su alumno, su discípulo Timoteo, él lo dice clarito. Noten, hermano, esto no puede estar más claro. Noten lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice claramente que prediques la palabra. Ese es justamente el evangelio que debemos predicar. Lo dice clarito aquí el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es otro pasaje que se usa mal cuando hablamos del evangelio? Noten, vamos a buscar. Lucas capítulo 2. Este es otro pasaje que se usa mal. Vamos a ver lo que encontramos en Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Noten lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahora viene, noten, hermano, mucho, pero mucho ojo con lo que viene ahora.
Noten. Comentario bíblico, tomo 7a. La señora White dice lo siguiente. El Evangelio es Cristo desplegado. Noten, y Cristo es el Evangelio encarnado. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten. O sea que cuando Cristo nació, ese niño que estaba naciendo era el Evangelio encarnado. Pero cuando Cristo empezó su ministerio y fue colgado en la cruz, se convierte en el Evangelio desplegado. Noten la diferencia. Es tremendo, mis amados, lo hermoso que está esto. Ahora, ¿cuál es otra terrible herejía que Satanás ha tejido para anular el Evangelio? Noten, Fe y Obras, página 93. Crucial, mis amados. Noten lo que dice esta declaración, es demasiado espectacular. Dice, ha declarado, noten, hablando de lo que Satanás dijo, ha declarado que la norma del Antiguo Testamento fue rebajada en el Evangelio. Eso es una mentira satánica. Noten, y que los hombres pueden acudir a Cristo no para ser salvos de sus pecados, sino en sus pecados. ¡Qué tremenda declaración! Noten, mis amados, quiere decir ahora que el falso evangelio que Satanás ha sembrado en la mente de miles de personas es que ahora podemos acudir a Cristo, pero no para ser salvados de nuestros pecados, sino en sus pecados. Oh, mis amados, qué terrible engaño. Satanás le hace creer a la gente que porque tú le recibes a Cristo como tu Salvador personal, supuestamente ya se le predicó el Evangelio. Esa es una mentira gigantesca, mis amados. No le crean a Satanás cuando les predique un falso evangelio. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Saben cuál fue mi propósito al presentar este tema? Mi propósito fue que podamos tener claro en nuestra mente la definición de lo que es evangelio, porque la mayoría acude al diccionario para saber supuestamente lo que es el evangelio. Hermano, el diccionario no es palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que haya tantas personas que se empecinen con el diccionario, como si fuera que el diccionario es lo que realmente nos va a garantizar las definiciones que debemos encontrar en la Biblia? Oh, mis amados, mucho cuidado, porque las trampas del enemigo son terribles. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios con mucho, pero con mucho más profundidad para no caer en errores como estos. Muy bien, vamos entonces a terminar esta programación con una oración. Vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe principalmente estas dos definiciones que hemos visto. Esta definición es clave. Sin esta no sirve.
Las dos van juntas, pero esta definición es fundamental. Por lo tanto, vamos a orar para pedirle al Señor que pueda grabar en nuestras mentes su verdad, o sea, la verdad que hemos estudiado en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, mucho. Te necesitamos mucho, Señor. Queremos que vengas a nosotros, que nos socorras, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Ayúdanos, te necesitamos muchísimo, muchísimo. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos. Te pido que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones, en las tablas de nuestra mente, estas definiciones de evangelio que hoy hemos estudiado. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.